Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, hay un texto bíblico ahí que habla acerca de la victoria sobre Moab y Amón. Victoria sobre Moab y Amón. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo la alabanza produce victoria. ¿La alabanza produce qué? Victoria. Bueno, ¿cuántos quieren ver victoria? ¿Cuántos quieren ver frutos en su vida? Gloria al Señor. Y vamos a aprender cómo pasó acá, porque uno aprende es por medio de ejemplos, ¿no? Gloria al Señor. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segundo libro de Crónicas 20. ¿Lo tienen ahí? Dice la escritura así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. ¿Qué tuvo Josafat? Temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie. Note usted cuál fue la posición del rey. Se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti tú, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos, fíjate cómo es eso, ellos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vea, tremendo, ¿no? Lo que está pasando acá. Viene toda una celada. Se aliaron 3 enemigos contra Judá. Se aliaron 3 enemigos. O sea, son una cantidad de soldados, vienen a hacerle guerra a Judá, a Josafat. Y Josafat pues es chiquitico y todo, y entonces ¿qué hace? Él ora a Dios, y miren ustedes cómo ora, que él apela al Señor, y él se pone en pie y dice: y toda Judá, versículo 13, estaba en pie delante de Jehová con sus niños. ¿Quién está orando también? Los niños, las mujeres, sus hijos. Versículo 14, estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, ¿qué pasó con este hombre? Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y todos estos moradores en Jerusalén, tú y rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que esta palabra se repite? Esta palabra se repite, amados hermanos. Esta palabra se repite. Yo quiero hablar acerca de alabanza y victoria. Alabanza y victoria. Así lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar que aquí el texto bíblico nos habla acerca de que hubo un rey
que se apersonó de una situación que era contraria a su pueblo. Era un rey. Los reyes no están solo para mandar, los reyes no están solo para decir usted haga esto y a usted haga tal cosa y usted no lo haga, no, sino que un rey se destaca primeramente porque es el primero que pone la cara para su pueblo. Eso es tremendo. Entonces fíjense que empieza el versículo 1 diciendo: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos los otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Fíjense, acudieron algunos, dieron aviso. El Señor permitió que hubo alguien que le advirtiera a Josafat, mire, están planeando esta celada contra ti. Entonces contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadí. Fíjense, hay una amenaza a Josafat. Viene una amenaza contra el reino, ¿cierto? Una amenaza de muerte, una amenaza donde, mi amado hermano, después de regresar, fíjense que él viene a buscar de Dios y a decirle: gracias, Señor, porque en esa guerra me protegiste. Pero fíjense, cuando usted y yo buscamos a Dios, el diablo no se va a quedar conforme y va a ponerle una traba. Una traba puede ser cualquier cosa, una tentación, pero en el caso particular de Josafat le puso una amenaza. Una amenaza, alguien llegó y le dijo: viene alguien contra ti. Fíjense, y entonces dice que estos hombres, los hijos de Moab, los de Amón, los otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y dice que era una gran multitud, no era poquita gente, era una gran multitud, era una gran amenaza, algo significativo en contra de Josafat. Y debe decirle que Josafat acaba de venir de una experiencia de batalla. Y no sé cuántos de ustedes han orado: Señor, yo no quiero pasar otra vez por esta situación dolorosa. Y tal vez usted ya salió de esa situación dolorosa y ya está diciéndole: gracias, Dios amado. Y resulta que otra vez está en una situación parecida. Josafat salió de una batalla, ahora se va a enfrentar una batalla peor, porque ahora son multitudes contra él, mi amado hermano. Y obviamente, mi amado hermano, veamos en los versículos 3 al 4. ¿Qué dicen los versículos 3 al 4? Dice que Josafat, ante tal situación, reúne a la nación. Él no ora solo. Fíjense, algo que nos enseña: en medio de la alabanza, usted empieza a alabar usted solo. Usted ora solo y le dice: Señor, ¿cuál es la solución a esta dificultad? Pero el paso siguiente, en vista que Josafat era rey, él busca que la nación se involucre, porque la amenaza también era para la nación. Entonces la nación se reúne para buscar juntos a Dios, y dice el versículo 3, entonces él tuvo ¿qué? ¿Qué tuvo? Según el versículo 3, ¿qué tuvo Josafat? Tuvo temor. Bueno, ¿cuántos han sentido miedo alguna vez? Yo he sentido muchas veces miedo, pero algo que muchas veces nos han enseñado que es equivocado, mi amado hermano, es que ser valiente, muchos lo definen como alguien que no tiene miedo. No, es absolutamente errado eso. Un valiente tiene miedo. Los valientes tienen miedo. Jesús, ¿cuántos saben que era valiente? Pero él tuvo miedo de ir a la cruz. ¿Cuántos saben que él tuvo miedo de ir a la cruz? ¿Recuerdan ustedes aquella escena cuando estaba en Getsemaní, que el Señor, orando al Padre, dice que sudaba gotas de sangre y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Hasta ahí es miedo. Pero luego dice: pero no se haga conforme a mi voluntad, sino hágase conforme a tu voluntad. Tener miedo, mi amado hermano, es normal. Lo que no es normal es dejarnos dominar por el miedo. Ahora, ¿dónde se conoce un valiente? Un valiente se conoce que, a pesar de que tiene miedo, sin embargo, sigue adelante en la mano del Señor. ¿Y Josafat qué hace? Él tuvo miedo, pero dice el versículo 3, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces dice: todos vamos a ayunar. Versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ahora, aquí históricamente hablando, ¿sabe cuál fue uno de los mayores errores que tuvo Israel para estos tiempos? Era que si alguien venía en contra de un ejército, venía en contra de ellos, pues ellos no buscaban a Jehová, ellos buscaban otro aliado. Entonces regularmente los israelitas buscaban los egipcios.
Entonces, venga, ay, señor Faraón, ¿será que nos verán, ustedes pueden ir conmigo, ya que nos van a atacar? O se reunían con los etíopes, se reunían con otra nación, ¿sí me entiende? Y eso era lo fácil, eso era lo lógico, ¿me entiende? Pero aquí lo que está haciendo Josafat es que él no está buscando soluciones humanas, él está buscando el rostro del Señor. Él sabe que el cielo puede llegar ayuda, mi amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únase con otros que tengan fe igual que usted. A pesar de que sean muchos que tienen miedo, la fe puede mover montañas. Y entonces dice que él tuvo temor, y ciertamente había un sentido en el que Josafat temía a la gran multitud que venía contra él. Sin embargo, el sentido aquí es que realmente, más que miedo al enemigo, lo que Josafat está hablando es que tenía al Señor. Él le teme al Señor, él reverencia al Señor. Y esto, vamos a ver, esto yo quiero que sepa que usted, cuando usted tenga miedo, usted debe hablarle a las cosas que le causan miedo, hábleles de Dios. Hábleles de Dios. O sea, eso demuestra que el temor suyo no debe ser basado en las cosas o en las circunstancias, sino que tienen que estar basados en el poder del Señor. Entonces fíjese, y estaba más asombrado Josafat en realidad del poder y la majestad de Dios que de la fuerza destructiva de la multitud que venía en contra de él. Entonces fíjense qué tremendo. Ahí uno empieza a decir, bueno, ¿cómo puedo salir de una situación difícil? Cuando usted empieza a magnificar los problemas o cuando empieza a magnificar a Dios. ¿Qué hizo Josafat? Él magnificó a Dios. ¿Cómo lo hizo? Convocó a oración, convocó a ayuno. Y entonces Josafat, dice la escritura, humilló su rostro para consultar a Jehová. Y entonces Josafat da un ejemplo con su propia devoción personal. Yo creería que cuando usted en la casa lo ven como líder de su casa y todo lo que haga la cabeza, todo el cuerpo, el resto lo hace, ¿sí o no? Usted puede ser la clave o el clavo para muchas personas que lo están viendo, porque para muchos nosotros venimos a hacer algo de líderes. En nuestra casa nuestros hijos nos admiran, en el trabajo hay gente que nos admira, que nos ven cómo es nuestro proceder, y en momentos de crisis, cómo reaccionamos ante esas crisis realmente determina lo que vamos a hacer un ejemplo para la gente, o vamos a ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. Josafat tomó una decisión y a pesar de las amenazas dijo, vamos a adorar al Señor. Y yo me imagino que desde el más pequeño, porque mira, el texto dice que hubo hasta niños orando, ¿no? Todo el mundo miraban cómo oraba Josafat y todo el mundo se sintió motivado a hacerlo. O sea, Josafat da un ejemplo, mi amado hermano, con su propia vida. Gloria al Señor. Por eso, cuando Josafat hace esto, dice, invocó al pueblo de Judá para que buscara al Señor, ¿cierto? Pero primero, para poder pedirle a la gente que ore, yo tengo que ser una persona que oro. O sea, le voy a decir esto: Josafat no invocaría al pueblo de Judá para que buscara al Señor de una manera que él no lo hiciera. O sea, la gente va a llegar hasta el límite que tú llegues. Si tus hijos no oran, no les exijas, porque entonces ese es el límite que llegaron, porque ese es el límite que tú llegaste. Si tus hijos no leen las escrituras, no les exijas más, porque ellos llegan al límite donde tú estás. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces el Señor lo dijo una vez, que el discípulo no llega a ser más que su maestro. Que sí quiere decir que si el maestro llega a este punto en crecimiento espiritual, pues los discípulos van a llegar hasta ese punto. Entonces aquí habla, mi amado hermano, Josafat se constituye en un ejemplo de oración, pero también de alabanza. Y nótese algo: todo el segundo libro de Crónicas nos relata que todos los líderes buscaron al Señor. Todos los líderes buscaron al Señor. Entonces podemos esperar que Dios haga grandes cosas cuando su pueblo, y especialmente los líderes de su pueblo, lo busquen. O es decir, que nuestra actitud debe resumirse en la palabra buscar el rostro del Señor. Y esto aparece varias ocasiones en el texto hebreo. Se traduce de varias formas. Por ejemplo, es una palabra clave en el reinado de Josafat, porque Josafat se destacó porque él continuamente buscaba el rostro del Señor.
Ahora alguien me preguntará, ¿qué significa buscar el rostro del Señor? Otra manera de explicar esta palabra, buscar el rostro del Señor, quiere decir que Josafat buscó a Dios en adoración. ¿Cómo lo buscó? En adoración. Eso significa que cuando yo busco a Dios en adoración, Dios se deja descubrir. ¿Aló? Se deja descubrir. ¿Qué se deja descubrir Él? Él deja descubrir su voluntad, ¿cierto? Y ahora, por eso vamos a ver que Josafat demuestra con este hecho que tiene mayor confianza en Dios que en los recursos militares, porque él podía haber ido a Egipto a buscar ayuda del faraón, pero no lo hizo. Él decidió convocar al pueblo y dijo: Señor, aquí estamos en oración. Ahora dice la Biblia que hizo pregonar ayuno en todo Judá. Josafat llama a la nación a expresar su humildad y total dependencia de Dios a través de un ayuno público. Ahora, esto no quiere decir, mi amado hermano, no quiere decir que esto lo hicieron para doblegar el brazo de Dios. Nunca el ayuno se trata de doblegar el brazo de Dios ni tratar de convencerlo a Dios de algo. El ayuno consiste en someter nuestra naturaleza carnal a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que pienso menos en mí. ¿Aló? No estoy diciendo pensar menos de mí, estoy pensando menos en mí y pienso más en la voluntad de Dios. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí está ahí conmigo? ¿Está conectado? Gloria al Señor. ¿Qué podríamos pensar nosotros? El ayuno en el tiempo de la bíblico era abstinencia de alimentos. Pero ¿cuántos saben que los tiempos han cambiado? Hay mucha gente que no le queda difícil abstenerse de alimentos. Hay gente que no, yo estoy en dieta, estoy en el fitness, ¿cierto? No como bocadillo veleño, no como esto, no como lo otro. Pues entonces para él un ayuno pues no hay ningún sacrificio, ¿o no? Pero ¿cuántos saben que hay otras cosas que así nos esclavizan, que nos quitan tiempo con Dios? Por ejemplo, el televisor. Bueno, ya el televisor ya no nos quita tiempo, ahora es el celular, son las redes sociales, es TikTok, ¿cierto? Nos quita tiempo con Dios, es el Facebook. Y entonces cuando usted ve que hay algo que usted está usando más tiempo del que debería usarlo, eso ya se convirtió en un ídolo. Entonces cuando usted dice voy a ayunar, ayune, bueno, puede ayunar de comida, pero ayune de eso. ¿Qué tal si usted no consulta sus benditas redes sociales por una semana y en lugar de eso ora? Haga una cuenta de cuánto tiempo emplea usted en redes sociales y ese al mismo tiempo usted lo emplea orando y buscando el rostro del Señor y la adoración. Entonces hágase cuenta que ese es el verdadero ayuno. Entonces fíjense que en aquel tiempo pues era solamente beber agua realmente, ¿cierto? Y entonces fíjense que aún Jesús decía que cuando buscamos el rostro del Señor de esa manera, como dice en Marcos 9:28, Jesús explicó en Marcos 9:28 cómo la oración y el ayuno juntos era una fuente de poder espiritual significativo. No es como si la oración y el ayuno nos hicieran más dignos de ser bendecidos o de hacer la obra de Dios, sino es que la oración y el ayuno nos acercan mucho más al corazón de Dios y nos ponen mucho más en línea con su poder. Entonces el ayuno es una expresión poderosa de nuestra total dependencia de Él. No estamos buscando doblegar el brazo. Ahora note el texto que dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y esto muestra algo interesante, y es que el Espíritu de Dios está empezando a obrar en el pueblo. O sea, cuando usted, por ejemplo, lo que decía la pastora ahora, que hay mucha gente que me da mucha risa, perdóneme que lo diga, me da mucha risa cuando alguien dice: pastor, ustedes deberían hacer reunión entre semana, pastor, como me gustaría que ustedes hicieran un ayuno, no sé qué, pastor, y la oración. Y a mí me da mucha risa porque creo que el 100% de la gente que nos ha pedido eso no vienen a esas reuniones que ellos mismos proponen. ¿Se entiende? Bueno, para mí no es una carga, para otros es totalmente, es algo sabroso orar, ¿sí o no? Y la pasamos sabroso el miércoles acá, pero no vino la gente que muchas veces propone la oración y no vienen. ¿Cierto? No vienen. Entonces fíjense que la gente cuando propone eso en la iglesia es como poniendo cargas a la gente, pero nunca, pregúntate tú primero: ¿estoy dispuesto a venir? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme? Porque la gente muchas veces critica, dice: no, es que a ustedes les falta oración, a ustedes les falta más alabanza. No, las cosas están dadas.
Si usted se pone a hacer cuentas, la iglesia de Dios tiene bastantes programas. Por ejemplo, yo me pongo a mirar, toda la semana tenemos programas. Por ejemplo, empecemos el domingo, que es el primer día de la semana, con este servicio. Tenemos la escuela dominical, luego vamos a mirar que los martes tenemos, o miércoles, según sea la fecha, tenemos oración virtualizada, y hay más o menos de entre 30 y 35 dispositivos conectados cada vez. Pero ¿cuántos somos nosotros? No todos están en la oración. Ahora tenemos la oración de este mes por la familia, presencial acá los días miércoles a las 7 de la noche. Ahora tenemos las escuelas bíblicas los días viernes, es otra forma de evangelismo. Próximamente vamos a tener las casas de fe nuevamente. La oración de las 8 de la mañana también con servidores, pero no todos los servidores llegan. O sea, es curioso, pero le pedimos, Señor, bendiciones, pero no estamos dispuestos a dar. No estamos dispuestos a dar. Entonces, qué tremendo, amados hermanos. Por eso, aquí Josafat nos da un tremendo ejemplo. Si yo quiero que Judá ore, yo debo ser el primero en orar, ¿cierto? Si yo quiero que Judá escudriñe la palabra, yo tengo que ser el primero en escudriñar la palabra de Dios. Entonces, nótese algo interesante, que cuando hay una armonía en este sentido, pues resulta y sucede que el Espíritu de Dios empieza a moverse donde hay armonía. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo 18:18, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Donde ustedes se congreguen, allí yo estaré. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios concederá lo que pidan. Entonces, nótese algo que interesante, porque Dios está certificando, ¿cierto?, a través de Cristo, que algo que sucedió en el Antiguo Testamento repetidas veces se puede repetir hoy en día. Se puede repetir hoy en día. Entonces, por eso entonces fíjense que se empezaron a congregar, ¿cierto? Ahora, nótese el versículo 5 al 12. Leamos el versículo 5 al 12 del segundo libro de Crónicas. Dice: entonces Josafat, ¿qué hizo? Se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. O sea, él se pone de pie y le dice a todos: vamos a orar. Y el versículo 6 dice: y dijo Jehová, ¿y qué fue lo que dijo Josafat? Vea que es Josafat el que toma el liderazgo. Dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, o presentaremos, ¿qué dice? O hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Josafat? Josafat está haciendo una oración escritural. ¿Por qué? Porque él está recordando algo que él había prometido a cierto tiempo anterior, ¿cierto? Que si pasaba algo, podían clamar al Señor. Y fíjese, el versículo 10 dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab. Él ahora menciona el problema: y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago. ¿Cómo es que nos pagan? Viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cómo califica usted esa oración, hermano? ¿Cómo califica esa oración? Fíjese que hay varios casos aquí, hay varios pasos que es impresionante. Dice que había una gran asamblea, pero estaba allí Josafat estaba completamente consagrado, y obviamente la reunión es para orar. Hay un ambiente de oración, no es un ambiente de charla. ¿Y cómo le fue a Colombia, cierto? ¿Y cómo le fue a Paraguay? Y Brasil sí ganó, le ganó al poderoso Bolivia. No, sí, no sé, o sea, no, están hablando es lo que es, hermano.
O sea, cuando usted viene a la iglesia, usted viene enfocado en lo que es. Si la pastora dice vamos a reunirnos el miércoles a orar por las familias, usted viene a lo que es. Si usted se inscribió a las escuelas, usted hace las tareas y usted está pendiente de las clases, porque eso es lo que es. O sea, Dios se va a mover en ese orden en que usted está siendo invitado. Entonces fíjense qué tremendo, porque aquí vemos que él dice algo bonito, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Josafat? Yo primero voy a ti, Señor. Yo soy el rey de Israel, pero tú eres mi rey. Tú eres más poderoso que yo, y reconozco, Señor, que tienes dominio sobre los reinos de todas las naciones. Reconoce el poder de Dios. Reconoce el poder de Dios. Qué importante es cuando usted llega orando y dice, Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres precioso. Mira, acuérdese cosas que ha hecho Dios en su vida, cosas pasadas. Yo sé que alguno aquí le dirá, hermano, alguno tiene testimonio. Pues recuérdele en la oración eso, Señor, me acuerdo que tú me ayudaste acá, ahora apelo a ti, Señor, y muestra tu poder de igual manera o mejor, Señor. O sea, él está diciendo eso. No es pretencioso, es una persona realmente humilde. Y entonces, nótese algo interesante, que mientras los pueblos paganos buscaban sus dioses, sus deidades, ¿cierto? Sus deidades locales. Los amonitas buscaban a su Dios, los filisteos buscaban a su Dios. Josafat reconocía que el Dios de Israel en realidad era el Dios de todos los reinos, de todas las naciones, de toda la tierra. Aleluya, era el Dios de todos, ¿sí? Y fíjense qué tremendo. Él recuerda al Señor que cuando el pueblo venía de Egipto, el Señor mismo le había dicho a Moisés, le dijo, no pases por Moab, no pases por Amón, ni por los montes de Seir, no los molestemos, pasen por un ladito. Pero estos sinvergüenzas, pasó el tiempo y no se olvidaron de eso. Y ahora vienen a buscarle guerra. Y entonces el Señor, mira qué injusticia, Señor. ¿Cuántos han escuchado de injusticias y todo eso? Vea, hermano, la injusticia nos lleva a pensar que nosotros no debemos tomar justicia por nuestra propia mano. Josafat tenía todo el derecho, pero dijo, Señor, tú eres el Dios. Mira esto que están haciendo con nosotros. Es tu pueblo, tú lo sacaste de Egipto, tú dijiste que hiciéramos esto, y por obedecerte a ti pasó esto. No es pretencioso, no es grosero, él está diciendo lo que es. Eso se llama tener fe también. Y entonces él está diciendo, mira, te presentamos delante de tu casa y tú dijiste, si veníamos acá, y tú dijiste que si podíamos postrarnos y que podíamos orar, Señor, entonces tú nos escucharías. Y eso fue lo que pasó. Y él empieza a esbozar el problema que ya Dios lo sabía, porque ¿cuántos saben que Dios lo sabe todo? Pero a pesar de que Dios lo sabe todo, Él desea que tú y yo se lo contemos a Él. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo se lo contamos a Él, estamos demostrándonos a nosotros mismos que dependemos de Él. No es que tú le estés demostrando a Él porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Te estás diciendo a ti mismo y le estás diciendo al diablo, yo no dependo de gente, yo no dependo de trabajo, yo no dependo de empresas, yo no dependo de mi mamá, ni de tío rico, ni nada. Yo dependo de Dios. Y sabe, eso es lo que el diablo no quiere que usted escuche. Por eso es tan importante la oración. Dios sabe los pensamientos que tú tienes, Dios sabe las necesidades antes de que tú se las digas, ya las sabe. Pero Él desea que tú se las digas. ¿Por qué? Porque es la manera en que se rompen ataduras, se rompen derechos legales con el diablo. ¿Entiende eso? Entonces el Señor te dice, y efectivamente aquí vemos a Josafat diciendo, mira el problema que hay, ya el Señor lo sabe. Y no le está diciendo, pues yo ya lo sabía. No. Él está diciendo inmediatamente, nótese algo interesante que, como decía Charles Spurgeon, decía una vez, me gusta sumergir mi mano en las promesas y luego me encuentro capaz de aferrarme con determinación a la poderosa fidelidad de Dios. Una súplica omnipotente a Dios es, haz como has dicho. Y entonces fíjense que él dice, da unas razones fundamentales. Y entonces aquí Josafat, el rey, de frente a su pueblo, confiesa abiertamente que no tenía la respuesta. Señor, no sabemos qué hacer. Y sabe que no hay más sabiduría en reconocer que usted no sabe nada. Cuando usted le pregunten, usted dice, oiga, ¿usted sabe? No, con sinceridad no sé nada. Hay gente que responde diciendo cualquier tontería por presumir, como para que digan, no salió invicto. No, usted diga, sea sincero. A mí me han hecho preguntas de la Biblia y muchas veces tengo que decir, hermano, me corchaste.
Pero ¿sabes qué hiciste con la pregunta? Me motivaste a investigar sobre el tema y te voy a tener la respuesta muy pronto. No me las sé todas. Yo no me las sé todas, hermano. Nadie se las sabe todas. Ni Billy Graham, que tenía 100 años en el ministerio, las sabía todas. ¿Usted se las sabe todas? No, no las sabemos todas. Entonces siempre habrá algo que aprender. Y siempre, cuando usted tenga un espíritu enseñable, Dios lo va a bendecir. Y lo va a bendecir con sabiduría. Y entonces, alguien decía, el Señor decía, que en quien no tenga sabiduría, se la puede pedir a Dios y Él se la dará abundantemente y no le será echada en cara, dice la versión TLA, sin reproche. Pero para que usted tenga sabiduría, usted tiene que ser enseñable. Gracias por ese amén. Usted tiene que ser enseñable. ¿Qué dije? Enseñable. ¿Qué es una persona no enseñable? Una persona no enseñable es que usted viene y le dice, le da un consejo y, sí, ya sabía. Sí. No, yo hace rato lo estoy haciendo. Sí. Entonces empieza como a decir, no, usted como que le enseña a las gallinas a poner huevos. Usted no me enseña a mí a poner huevos, ¿cierto? Vea, hermano, usted quítese el lenguaje y siempre agradezca cuando alguien venga y le enseña. Agradezca y diga, muchas gracias, bueno, gloria a Dios, lo va a tener en cuenta. Puede que a usted no le haya gustado lo que le hayan dicho, bueno, lo va a tener en cuenta, muchas gracias. Porque en eso puede haber sabiduría. Y puede que le suene tonto, pero hay gente que a veces que es torpe, digámoslo en el buen sentido de la palabra, y de pronto viene y le da a usted consejos, que usted lleva años haciendo lo mismo, haciendo esas cosas, y usted piensa, pero usted ¿qué me va a decir a mí? Si usted no tiene eso, ¿cierto? Pero usted nunca diga eso, simplemente gracias, ¿cierto? Eso es como alguien que no tiene matrimonio, pero opina sobre la familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿pasa o no pasa? Y a veces uno pide consejo o sabiduría en fuentes que no son correctas. Pero si le viene, pues usted censure y dice, sí, gracias. Puede que sea bueno el consejo, puede que no sea bueno, pero usted, gracias. Y usted verá si lo pone en práctica o no. Usted lo pasa por el tamiz de la palabra del Señor. Y si es aprobado por el tamiz de la palabra, lo hago. Entonces, fíjese, ser enseñable es importante. Regularmente yo recibo enseñanzas de alguien que tiene testimonio, ¿cierto? Si tiene un buen testimonio, para mí, ese es un consejo que a mí me vale. Pero si yo veo que es una persona que tiene una vida desordenada, que tiene mala opinión de la comunidad y viene a darme un consejo, gracias, pero no lo ejecuto. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Soy enseñable. Si alguien viene con más sabiduría que yo, con una persona que tiene testimonio, una persona que tiene un ministerio y me da consejo, wow, yo lo agradezco cantidades, le digo muchas gracias, qué bendición saber que eso se llama tener buena sabiduría, ser enseñable. Entonces, por eso, mi amado hermano, la frase que es de Josafat dice, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y por esa razón a ti volvemos nuestros ojos. Y fíjense que esa es una de las expresiones más conmovedoras que podemos encontrar en la Biblia. A ti volvemos los ojos. ¿A qué se referían ellos cuando decían a ti volvemos los ojos? ¿Sabe qué hicieron? Ellos lo que querían decir era, Señor, si la ayuda va a llegar, debe venir de ti. Si la ayuda va a venir, debe venir de ti. Venimos a ti por eso, por esa ayuda. No puede venir de ningún otro lugar. Así que venimos a ti, pero creemos que vendrá. Amén. Los hombres no buscan aquello que saben que no llegará. Nos sentimos seguros de que llegará, pero no sabemos cómo, así que estamos buscando, no sabemos cuándo, pero sabemos que estamos esperando, no sabemos qué nos pedirás, cierto, que hagamos, pero aún así, como la sierva que ve a su ama, así te vemos a ti, Señor. Señor, en ti tenemos la mirada. Wow. ¿Sabe quién dijo esa frase? Charles Spurgeon. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX. Tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que literalmente estaba transcribiendo la oración de Josafat. Ahora, si usted mira los versículos 13 al 15, vaya conmigo a la Biblia, dice, y todo Judá estaba de pie. ¿Cómo estaban ellos? No estaban sentados, no estaban durmiendo, no estaban allá con el coco, ¿cierto?
con el jugo de coco, de agua de coco, no. Dice, todo Judá estaba de pie, en pie de Jehová, con sus niños. Wow, hay que hacer partícipe a las generaciones. Dice, y sus mujeres con sus hijos, y estaba allí. Fíjense algo interesante. Aquí es donde viene la respuesta. Porque cuando hay unidad de oración, la respuesta viene inmediatamente. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. O sea, este quiere decir que era un adorador, porque viene de los hijos de Asaf. Estaba en el templo de la adoración, ¿cierto? Y dice que sobre el cual vino, ¿quién vino? ¿Sobre el cual vino quién? Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15. Y aquí, vean ustedes que el Señor tomó a la persona correcta, un adorador, porque dice que hacía parte del grupo de los de Asaf, un levita. O sea que no sabemos qué instrumento estaba tocando, pero él era un adorador. Era una persona que estaba sensible. Y siempre cuando Dios quiere dar una palabra a ti, va a buscar la persona más sensible que haya en la casa. ¿Sí me entiende? No la persona que está chateando ahí mientras tú estás hablando. Va a buscar la persona sensible. Tal vez aquella persona que sea como dada como a llorar, dándole gracias a Dios. Y Dios te va a dar una palabra. Y fíjense que Jaasiel era esa persona. Estaba buscando la respuesta a toda la multitud y inmediatamente el Señor dijo, este muchacho voy a hablar. Entonces, oiga, el Espíritu vino sobre él. Versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Wow. Fíjense, se dirige a Jerusalén, a todo Judea, y luego se dirige al rey Josafat. Tú, escuchen bien ustedes, porque esta palabra es para ustedes. Dice, ¿qué es lo que dice el Señor? No temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Wow. Y dice, y todo Judá estaba de pie delante de Jehová. Y entonces es impresionante, porque el sentido es que después de la gran oración de Josafat, nótese usted que hay un silencio delante del Señor. La oración, ¿qué es? La oración no es solo hablar y hablar y hablar y hablar, sino hay momentos de silencio. Tal vez usted coloca una melodía, algo bíblico, pone la Biblia en audio o escucha lo lee la Biblia, pero hay un sentido de silencio. Usted ve que en los salmos hay una palabra que se repite, es la palabra Selah. Selah es un silencio musical, para los que saben música, ¿cierto? Que hay en las partituras musicales están las notas, pero también hay tiempos, ¿cierto? Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, cuatro tiempos, pero hay silencios. Ese silencio musical se llama Selah, que tiene otro significado en los salmos, es medita en esto. O sea, en silencio es para meditar en lo que pasó, en lo que acabo de leer, en lo que acabo de cantar. Y entonces fíjense que hay un silencio acá. Se podría escuchar el canto de un pájaro, se podía escuchar cuando un alfiler cae al piso, ¿cierto? Porque la gente está expectante. Y dice que Jaasiel empieza a dar esto. Fíjense que el Espíritu del Señor desciende sobre un hombre para hablar a toda reunión. Hoy, pues, gracias a Dios, el Espíritu Santo está sobre todos aquellos que reciben a Cristo, ¿no? No necesitamos de un profeta que nos venga a decir qué tenemos que hacer. Eso no es para este tiempo. Y si hay un profeta que viene a decirnos algo, es para confirmar algo que ya nos habló el Espíritu Santo. Yo quiero que usted sepa eso. Usted tiene que aprender, y tenemos que aprender ¿cómo se llama? Discernir las profecías que hoy se escuchan. Yo escucho mucho predicador que dice, Dios me dice esto, Dios me dice, Dios me dice, Dios me dice, Dios te dice. Bueno, algunos lo dicen con autoridad, algunos otros no. Como yo sé eso, lo sé primero por el testimonio del profeta. ¿Sí? Si ese hombre es buen papá, buen esposo, un hombre de Dios, ahí empiezo a creer. Segundo, si se sujeta a una autoridad, no es un profeta que anda como loco por ahí, que no se tiene autoridad. Tercero, es que todo lo que haya profetizado anteriormente se haya cumplido. ¿Sí entiende? Entonces este hombre, podríamos decir que sí, el Espíritu vino sobre este hombre
Fue una palabra profética espontánea que llegó mientras el pueblo de Dios estaba esperando a él. Ahora, note algo interesante. La palabra es: no teman, no se amedrenten delante de esta multitud porque tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La amenaza era real. Aquí no estamos diciendo que se estuviera negando la realidad. Hay una realidad, hay una amenaza. Pero el profeta no es para denunciar la realidad, el profeta está para hablar la verdad. Y la verdad siempre está sobre la realidad. La realidad da hacia lo natural, describe lo natural, el problema. Pero la verdad describe lo sobrenatural, es lo que Dios va a hacer. Ahora, fíjese, ¿qué era lo real ahí? ¿Qué era lo real ahí? Lo real era, hay una amenaza real, ¿cierto? Realmente hay una multitud grande, decidida a destruir a Judá. Pero, sin embargo, la orden fue que no tuvieran miedo. Esa es la verdad. La verdad es: no tengan miedo a pesar de, no se amedrenten a pesar de. ¿Por qué? Hay una razón espiritual. Porque la guerra no es de ustedes, es una guerra de Dios. Él va a pelear por ustedes. ¿Por qué? Porque esto vino por causa de que ustedes decidieron obedecer a Dios. Y cuando ustedes obedecen a Dios y las cosas no salen como ustedes esperaban, entonces déjenlo que Él obra. Él se encarga. ¿Sí me entienden? Va a haber pruebas. Esto no está diciendo que no van a haber dificultades. Esto no quiere decir que no, por usted obedecer a Dios no va a pasar un día un problema. Pero si el problema viene por causa de obedecer a Dios, entonces estén quietos y no se amedrenten y dejen que Dios actúe, porque es la batalla del Señor. ¿La orden qué es? Amén. ¿Cuál era la orden? Estén quietos. Ahora, ¿estar quietos es no hacer nada? No, señor. Vamos a explicar por qué estar quietos no significa inactividad. Porque mucha gente interpreta eso: no, pues ya no hacemos nada, entonces vámonos para pelear, que ya Dios hace todo, ¿cierto? No, señor. No malinterpretes el texto, porque aquí el estar quieto se lo voy a explicar y qué significa. Fíjense el versículo 16 y 17 que dice: mañana, vea cómo es la estrategia del Señor, así como la estrategia loca que le dio a Josué, ¿cierto? Aquí hay una estrategia loca, dice: mañana descenderéis contra ellos. Bueno, listo, bajen. Y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, ¿qué dice? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. O sea, ustedes no van a pelear, no van a desenvainar espadas, nada de eso. Paraos, estad quietos, pero sí tienen que pararse delante de ellos. Esténse inquietos. ¿Y para qué? Para que vean la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Sí tenían que hacer algo. Tenían que estar en el campo de batalla, pero ¿cómo era su posición quieta? No es que se fueran por allá a Cartagena, no, señor. Él está diciendo: mañana descenderéis. Y es una orden importante, mi amado hermano, porque, digámoslo de esta manera, cuando el Señor dice estar quieto, no significa ausencia de actividad nuestra. Al contrario, significa actividad. Pero no es la actividad que el diablo quiere llevarte. ¿Qué quería el diablo que hicieran ellos? Desenvainar espadas y pelear. Eso era salicarte la voluntad de Dios. Pero la orden del Señor es: párense primero, estén quietos y vean. Entonces esas tres cosas resumen una cosa: estar quietos, parados y ver, son otra forma de decir estén en adoración. ¿Sí me entiende? Estén en adoración. Entonces fíjense, cuando la Biblia dice estar quietos, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su quietud? Adore al Señor. La adoración, yo les dije a ustedes que es la voz de la fe. ¿Cómo se expresa la fe? A través de la adoración. Entonces fíjense que aquí el Señor le dice: ellos van a subir por la cuesta de Cis. Dios ya sabía con precisión los planes de los ejércitos atacantes y le transmite esta información al rey y al pueblo. Y luego les dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y Judá no tenía que pelear en este caso. Pero eso no significaba que tenía que hacer nada, ¿cierto? Sino que tenía que tomar posición de fe. Pararse significa tomar una posición de fe.
Pararse significa que usted no se va para atrás, sino que usted se queda quieta a pesar de que vea que se le viene el Transmilenio encima, usted se está quieto. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende? Eso se llama estar quieto. Usted no ha visto estos videos que sacan de la guardia real del rey de Inglaterra, que tienen esos, ve esa gente empieza a marchar, usted lo ve marchando por el parque así, y hay turistas imprudentes, porque no faltan, hermano, y empiezan a hacerle payasadas y todo. Ellos tienen la orden de seguir adelante. Se les atravesó un carro, no importa, pasan adelante, chun, chun, chun. ¿Sí me entienden? Se les atravesó un ciclista por donde va. Si usted se atraviesa por la línea donde va ese soldado, ellos tienen la orden de seguir adelante a pesar de. Y eso equivale a cárcel. Alguien que se le meta adelante un guardia de esos, cárcel. Y entonces cuando hay alguien que así que es como cansosito, esos pegan un grito así, ¡ah! Y todos se pegan un grito así, quedan azorados. Estar quieto significa que tú eres un soldado. Y como buen soldado, eso es como los guardias que están ahí. Estos están ahí. Llueva, trueno, repente, están ahí. ¿Por qué razón? Eso significa fe, eso significa adoración. Y note usted que ellos dicen que no necesitaba pelear, pero es un paso significativo de posición. Ellos necesitaban ver algo, cómo Dios iba a actuar. ¿Qué hace la fe? La fe te hace ver en lo invisible cómo Dios se mueve. ¿Qué es estar quieto? Estar quieto, ¿cómo yo puedo estar quieto? Fíjense, estar quieto es cuando tú estás en una actitud de adoración. ¿Cómo yo adoro a Dios? Cuando tú escudriñas las escrituras, no por leerlas, sino porque tú dices, Señor, yo quiero que tú me hables a través de la Biblia. Cuando tú estás en adoración, crea un ambiente de adoración en tu casa. Entonces ese ambiente de adoración va a darte cuenta cómo Dios empieza a hacerte ver en lo espiritual las soluciones al problema por el cual estás pasando. Y regularmente vas a darte cuenta que ese problema no era como tú lo pensabas, ese problema no era tan difícil, ¿cierto? Entonces fíjense que eso es tremendo. Ahora, versículos 18 al 19, vaya conmigo. Dice, entonces Josafat, después de que escuchó la profecía de este varón, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es estar quietos? ¿Qué es estar quietos? Adorar. Estar en adoración. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el diablo quiere hacer en nosotros? Que usted no adore. La adoración es un grito de batalla. La adoración es decirle, Señor, a pesar de todo, yo creo que tú ya nos diste la victoria. Ya nos diste la victoria. ¿Qué fue lo que hizo? Por ejemplo, la pastora nos menciona cada rato al pueblo, al ejército de Israel cuando estaba dándole las vueltas a Jericó. Llegó un momento en que ellos tuvieron que levantar su voz en alabanza. Eso no fue un grito ahí como del estadio, ¿cierto? Que a veces pensamos que ellos gritaron como en el estadio. No, eso fue un grito de adoración, de alabanza. Y eso fue lo que hizo que los muros se decayeran. Entonces, note algo, que tanto el rey como el pueblo sabían que la palabra profética dada por Jahaziel fue un verdadero mensaje de Dios. Cuando usted escucha la palabra predicada acá por cualquier persona, no solo por mí, una persona ungida por Dios, la respuesta nuestra cuando usted escucha una palabra como fue en Josafat y el pueblo fue adorar. Pregunto, ¿usted qué hace cuando termina el culto después de que escucha la palabra? ¿Qué habla? ¿De qué habla? ¿Se habla de lo que Dios le habló en el culto? ¿O habla de otras cosas, de otros temas? ¿Cierto? Seamos honestos. ¿Cuál debería ser la actitud nuestra después de escuchar la palabra? ¿Qué hicieron ellos? Se inclinaron y dijeron, Señor, y entonces empezaron a adorar. O sea, la respuesta a una palabra es la adoración. Si Dios te está hablando, tu respuesta inmediata es el Señor, gracias, es para mí, la tomo, Señor, tomo esa palabra para mí. Eso es adoración. Y entonces el pueblo sabía que la palabra había sido dada por un hombre que tal vez nadie conocía, a Jahaziel. Hasta ahí se dieron a conocer, pero la respuesta de ellos fue adoración.
Y en ese momento, eso fue lo que activó el poder de Dios. Ahora mismo, el problema de los amonitas, de los moabitas y de los del monte de Seir no era el pueblo de Judá, ellos se metieron fue con Dios directamente. O sea, se cambia de posición. O sea, en este momento, cuando tú estás adorando, entonces haga de cuenta que usted, ¿cuántos han visto jugar béisbol? Está aquí nada, ¿cierto? En ese momento Dios lo quita de ahí y él se pone en esa posición. ¿Sí me entiende? O sea que el enemigo ya no viene contra ti, sino viene directamente contra Dios mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y vean qué tremendo, porque el postrarse significa que adoraron. ¿Y por qué? Porque el Señor había prometido salvar al Señor, salvar al pueblo, ¿cierto? Adoraron, pero ¿por qué lo hicieron si estaban en una situación tan difícil? ¿Cuántos saben que a veces uno estaba con un problema, el médico le dijo a usted, se va a morir de esto, usted va a estar cada día más pequeño, se va a reducir, usted se va a morir, usted no sé de qué, y uno piensa en eso, el pensamiento viene sobre eso, pero fíjense que él, aún no habían sido librados ellos, todavía estaba latente la amenaza. Podría estar el pensamiento, no estamos seguros si Dios será que si actúa o no actúa. ¿Y cómo vamos a adorar si nuestros enemigos no están muertos todavía? Todos están vivitos y coleando, están allí al otro lado del río y probablemente vengan. Pero nótese que la adoración se adelanta a los tiempos. La adoración te lleva al final de la historia. Y a pesar de que tú estés en esta parte de la historia, el Señor te hace ver cómo va a terminar la película. Y entonces eso hace que una persona en adoración desarrolle un corazón confiado, un corazón agradecido, ¿cierto? Antes de ver la situación con tus ojos físicos, ya estás viendo el resultado. Eso es un adorador. Eso es un adorador. ¿Qué fue lo que vio David antes de derribar a Goliat? Él dijo la palabra: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, y tienes hasta un escudero delante de ti, ¿cierto? Eres un hombre de guerra, pero yo no voy a ti en nombre, yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, y mañana, y ahora mismo te declaro a ti que las aves de los cielos van a comer tus carnes y las bestias del campo, y sabrá todo este mundo que no habrá otro Dios como Dios. Él lo dijo, vio el final de la historia. No fue la piedra que cogió la que mató a Goliat, fue lo que él creyó en adoración. La piedra fue un medio nomás, ¿me entiende? Porque antes de que cayera Goliat ya él lo había visto caer, y por eso fue confiado en alabanza. Y un chiquitín ahí mono frente a un gigante de 3 metros, mi amado hermano, cayó, porque el Señor honra a los que lo honran. Si tú eres un adorador, Dios te va a honrar esa adoración. Si tú vienes a la iglesia a adorar al Señor, Dios va a honrar esa fe tuya. Y entonces nótese algo interesante, ¿cómo termina la historia? Dice que cuando se levantaron, versículo 20 y 21, dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, tal cual como el Señor les dijo. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, porque estaba ahí: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y estaréis prosperados. Versículo 21 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que se quejaran, puso a algunos que cantaran y alabaran. Oiga, ¿usted es capaz de adorar al Señor en medio de la crisis? Pues lo decimos acá porque estamos cómodos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que usted dice en momento de crisis? ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? ¿Ah? Honestamente, ¿cierto que sí? Pero fíjense que aquí este hombre está diciendo: vamos a cantar. Escuché la historia de una vez de un niño que tenía graves episodios como de ¿cómo se llama? Epilepsia, como de, ¿cómo se llama esto? De que se sacuden así, como convulsiones. Entonces llamaron a los hermanos de la iglesia
Y los hermanos de la iglesia y entonces empezaban a orar. Y oraban, y el niño más convulsionado. Y oraban, Señor, en el nombre de Cristo, más convulsionado, en el nombre de Jesús, convulsionado. Y nada, hermano. De repente, una hermana de la iglesia empezó a cantar una canción, una adoración. Mientras todos allá, y cuando ella empezó a cantar, pues todos empezaron a unir a la canción. Y el muchacho se aquietó, se le pasó las convulsiones. Y gloria al Señor y toda esa cuestión. De repente, cuando había pensado que había calmado toda la cosa, el muchacho volvió a convulsionar. Todos empezaron a orar otra vez, Señor, no. Y luego otra vez la señora empezó a cantar y se aquietó otra vez y todos empezaron a cantar. Y se dieron cuenta, y finalmente después de que cantaban, el muchacho fue libre de ese espíritu de convulsión. Y esa persona salió pensando, ¿por qué cuando oramos no ocurrió nada, pero cuando adoramos sí ocurrió algo? Y era eso. La adoración es un grado máximo de oración. Porque en la oración, ¿cuántas veces hemos orado y nosotros oramos? Es así como, Señor, Dios mío, estamos angustiados, Dios mío, ayúdame, Señor, pastora, te pido oración, Dios mío. Y estamos así, ¿sí o no? Pero en la adoración usted está relajado, porque en la adoración está usted diciendo, Señor, es cierto, mis ojos físicos ven esto, pero yo he creído que tú tienes poder. Y te fíjese, amén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y vean ustedes cómo termina la historia. Ellos cantaron, mis amados hermanos, cantaron, así no tuvieron buena voz, cantaron. Salieron con vestidos de ornamentos sagrados, ¿cierto? O sea, se fueron para la ocasión. No se pusieron tristes, se arreglaron bien. Cuando usted esté mal, arréglese bien, báñese, peínese, échese gel, perfúmese. Que la gente no sepa que usted está pasando por una tribulación, sino que usted está bien. Cuando la gente le pregunta, no diga, como cuando usted era pobre, sino diga, no, estamos bien, estamos pasando por una situación, pero yo creo que ya Dios nos dio la victoria. Y dice que mientras salía la gente armada, los cantores y adoradores guiaron al ejército a esta batalla. Y estaba claro que Judá estaba esperando una batalla. ¿Por qué? Porque sin embargo trajeron gente armada, pero no hubo necesidad. Los guerreros de Judá eran los cantores. Y estos adoradores evidentemente dieron un paso de fe peligroso, pero si sucedía lo impensable y Dios no intervenía, serían los primeros asesinados por un enemigo despiadado, ¿cierto? Y no es de extrañar que el rey Josafat consultara con el pueblo sobre quiénes debían ser estos cantores y adoradores. Y entonces les dijo, glorifiquen a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y fue un estribillo de esta canción. No descansaron de cantarle eso, Señor, te glorificamos, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. ¿Sabe una canción que cantó David muchas veces? La cantó Moisés, la cantó Abraham, ¿cierto? Y veamos que del versículo 22 al 30 vemos la victoria. Dice la Biblia que en ese momento, cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, versículo 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas que ellos mismos habían puesto contra Judá, y entre ellos mismos se mataron. Y dice el versículo 23, porque los hijos de Amón, de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a su destrucción de su compañero. O sea, todos mismos, ellos solitos se autodestruyeron. ¿Qué hizo el pueblo de Judá? Termina la historia diciendo que luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y ¿qué vieron? Yacían en tierra muertos, ninguno había escapado. ¿Qué hicieron en el 25? Vea el 25, ¿qué dice? Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así de vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era ¿qué? Mucho.
Versículo 26, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca significa bendición. La palabra Beraca significa bendición. Se reunieron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y dice el 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat y la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo llegaron? Gozo. Pero el gozo fue ahí. ¿Dónde empezó el gozo? ¿Antes o después de la victoria? De la batalla. Antes. El gozo no es un fin, mis amados hermanos. La felicidad no es un fin tuyo. La felicidad es un medio para lograr propósitos. El mundo busca felicidad, pero ya tú la tienes. Por eso el gozo no depende de circunstancias, el gozo depende de tu relación con Dios. Y ellos lo tuvieron, ¿cierto? Y dice, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Versículo 28, vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cómo cree que va a terminar su historia, hermano? ¿Cómo la va a terminar? ¿En gozo? ¿Cómo la van a ver sus hijos? ¿Qué van a aprender de nosotros? Por eso la alabanza nos lleva a la victoria. Por eso la alabanza nos lleva a la victoria. Por algo el Señor permitió esta historia en la Biblia. Ahora, yo leo el libro de Reyes, solamente el libro de Reyes solo emplea 4 versículos para hablar de esto. Pero el libro de Crónicas emplea todo un capítulo. Es importante leer la Biblia, mi amado hermano. Muchos de ustedes tienen problemas. Ustedes saben que la solución a sus problemas están acá. Ay, pastor, yo necesito un consejo. Sí, ven, claro, te lo voy a dar. Pero si nosotros fuéramos diligentemente estudiadores de la Biblia, estoy seguro de que muchos de ustedes ya sabrían qué hacer. Sabrían qué hacer. Puestos de pie, mis amados hermanos.